Luz Berenice Raya Colchado es psicóloga social por la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene maestría en creación educativa. Actualmente es coordinadora de la comunidad educativa María Montessori en Corregidora Querétaro, México, donde, además de acompañar a las niñas y niños en su proceso de aprendizaje, integra los contenidos oficiales con los aprendizajes que se pueden alcanzar a través de los materiales Montessori. A lo largo de su vida profesional y educativa, se ha desempeñado como promotora de seguridad alimentaria en zonas de alta y muy alta marginalidad del estado de Querétaro por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. En Todos Estamos por una Esperanza, IAP, como cuidadora y maestra del grupo multinivel de primaria, ocupando la metodología High Scope, implementando estrategias de comunicación no violenta y de sana convivencia para niñas y niños en situación de calle entre 6 y 12 años, basada en la escala del juego cooperativo de Paco Cascón. Participó con ARGE, colectivo de profesionales que, de manera autogestiva, trabajaron en una colonia irregular y a través de múltiples espacios de encuentro y diálogo vecinal, promovieron la vivencia de comunidad en la naciente colonia Prados del Rincón. Su objetivo profesional, como ella misma lo define, es coordinar grupos multidisciplinarios y de voluntariado cuyos objetivos sean territorializar, empoderar y organizar el camino de poblaciones vulnerables hacia su autonomía, a través de un trabajo respetuoso, de escucha, de acompañamiento y de aprendizaje entre los agentes externos y las personas locales. Luz, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y compartirnos tus sentipensares resilientes. Bienvenida, Luz, qué gusto tenerte en línea, qué gusto estar viéndote otra vez. La verdad es que, Luz, eres una mujer a la que ¿cómo? Hoy estás como Berenice en tu suma, entonces tengo que referir a ti como Berenice, no como Luz. Digo, primero aclaremos eso. Bien, mis nombres me gustan mucho. En alguna etapa solo fui Luz, en otra etapa Ajá, solo fui Berenice, ahora soy Luz Berenice. ok, Entonces está va bien. buenísimo. Entonces, si te sigo diciendo, Luz, que fue la etapa en la que yo te conocí, está bien si te digo así. Está perfecto, sí, no hay problema. Ah, buenísimo. Que sí, perdón, pero pensando en que la gente va a ver la entrevista y va a decir, Berenice, Luz, a ver qué onda, ¿no? Ya, Bueno, no, está Luz, bien. muchas gracias. Yo desde que te conozco he respetado mucho. Al principio me caías gorda, pero eso no significa que no te respetara, ¿no? Porque la visión que tienes de las cosas, de la vida, esta perspectiva crítica, analítica, se me hace súper interesante y con un montón de aportes a la construcción de la comunidad, ¿no? Desde ahí pues empecé a trabajar un poquito para acercarme más a ti, para de repente decir, bueno, vamos a hacer algunas cosas y poder conocer un poco más de ti, de tu trabajo, y nos fuimos haciendo amistad, lo cual agradezco muchísimo. La verdad es que eres una de esas amistades a las que adoro, quiero un montón y que espero que nunca se acabe, y si se acabe, pues espero que sea bonito. Y la verdad es que para mí es como mucho gusto tenerte en este espacio y poder compartir, construir, reflexionar, así como de repente nos aventamos nuestros audios de WhatsApp preguntándonos sobre el dolor del mundo y las cosas terribles y lo maravilloso del mundo y las cosas magníficas, pues eso, y compartirlo también con mi compañera que está aquí a mi lado y que también me encanta por esas mismas razones, ¿no? Por su espíritu crítico, analítico, por construir y poder ver cosas maravillosas y cosas terribles y poder construir desde ahí. Entonces, estoy muy dichoso de tener este espacio con ustedes dos, compartirlo. Muchas gracias y gracias a quienes nos vean. Y bien, adelante, ¿quieres comentar y dar la bienvenida? ¿Qué cosas dice esta persona, verdad? Así de, ay, ¿en serio soy yo? Muchas gracias, Luz. Bienvenida a este espacio de Sentipensares Resilientes. Espero que lo disfrutes mucho, que aprendamos, que podamos compartir, reflexionar y aportar cosas maravillosas y preciosas. Muchas gracias. Entonces, pues vamos a entrarle con todo. Y platícame, ¿qué te dijo Fernando? ¿Por qué vienes a este espacio de Sentipensares Resilientes? Gracias, bueno, primero gracias a los dos. La verdad es que para mí es como importante, es muy importante compartir con ustedes. Yo admiro mucho su trabajo. Soy su seguidora. Y entonces ser parte o saberme incluida aquí en este espacio, pues para mí, pues es bien valioso, ¿no? Entonces, empezando por ahí. Y lo siguiente es que, pues a mí Fer me comenta que pues vamos a charlar sobre cómo, ahora sí que cómo nos ha ido en la feria. Ay, este, y bueno, pues en torno al concepto de resiliencia, ¿no? Que yo en cierto momento no lo comprendía y, y en el inicio no me interesaba comprenderlo. Para mí todo era contraposición, era
eran opuestos que estaban eternamente en pugna. Y eras de un bando o eras de otro, si no, no sabía la vida, ¿no? Con el tiempo me fui dando cuenta que, pues, probablemente eso era demasiado rígido para ser verdad y demasiado triste también. Entonces, pues desde ahí es como empiezo a modificar mis esquemas. Sí, la verdad es que sí fue un súper cambio de perspectiva de la vida. Y bueno, pues ahora no quito esta mirada crítica, no quito esta mirada de justicia. Sin embargo, no lo veo todo como que es gris, no más bien todo negro o todo perdido. Más bien, justo lo que me he visto que me inspira como a seguir criticando es que subyacente a esa crítica hay una posibilidad de cambio. Y entonces es ahí a donde apuntarlo, ¿no? Y bueno, pues desde ahí es que me he ido modificando en torno a la resiliencia y ahora soy amiga de ese concepto. Pero, bueno, aprovechando, yo desde que te conozco siempre apuntalas a ese cambio. O sea, desde que te conozco apuntalabas a ese cambio. ¿Qué fue de diferente con el concepto de resiliencia? Porque, sí, así lo digo. Sí, Ya peleabas por esos cambios. sí, claro, sí, claro. Aquí la cuestión es que, a ver, en la visión, digamos, antes de como de internalizar el concepto de resiliencia y como de llevarlo como en mi mirada como profesional también, ¿no? El punto es que yo ubico que antes no identificaba las partes luminosas o, o de posibilidades sin sufrimiento. Es decir, si había que luchar contra la injusticia, como todavía, pero era a raíz del dolor o como poniendo en el centro el dolor y el sufrimiento para que eso dejara de suceder. Pero en el discurso o en la práctica o más bien en mi mirada, lo más importante era quitar el dolor. Y ahora, y después de que sigo, porque sigo aprendiendo de resiliencia, no es que la tenga, ni que la, o sea, sigo aprendiendo, más sí ubico que hay un cambio como de acercamiento, de perspectiva, porque hay que, o sea, tenemos que seguir luchando, pero yo ya no pongo en el centro el dolor o el sufrimiento, sino la posibilidad nueva de ser. O sea, es más como que ya no miro lo que no tiene que ser, sino la transformación hacia algo posible. Y sí ubico que había o sea, como que con la mirada Como, anterior, ajá, es como esta perspectiva que tienes tan marcada cuando te formas de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, de tener que problematizar la realidad. Constantemente sí, llevarla a estar problematizando y clavarte en eso, y eso es como el objetivo, ¿no? Entonces, pues después de un tiempo eso no es tan sano tampoco que digamos. claro, claro, sí, claro, Escuché y dije, ay, a mí en la universidad me lo dijeron todo el tiempo. sí, Es sí, cierto. sí, claro, porque, o sea, la cuestión es que hay dos fuerzas tensoras, o sea, eso es un principio, y sí lo hay, pero no solamente hay dos, hay un montón. Y que sí, sí hay relaciones de poder, por supuesto. Hay un poder que oprime, hay un poder que es oprimido. El punto está en que ese no es el asunto. O sea, el asunto no es dejar de ver, cerrar los ojos a la realidad que está. El punto es, creo que a donde yo he llegado es que podemos mirar esa lucha eh, no con enojo, sino con dignidad. No con sufrimiento, sino con empatía. Y entonces cuando yo empiezo a cambiar esta perspectiva, me empiezo a sentir yo como profesional menos frustrada. Es decir, empiezo a reconocer que lo que hago sí ha trascendido. Porque si yo veo la gran fuerza, las dos grandes fuerzas solas, ¿no? Lo que nos dicen, hay dos grandes fuerzas enormes que se están pugnando, entonces, y yo me coloco ahí, entonces es como, híjole, pues ni siquiera un microbio, soy nada, soy un granito de polvo para luchar contra esos dos mundos que se están peleando.
En cambio, cuando empiezo como a modificar el esquema, sí veo que yo me siento, y es una cuestión de sentir, ¿eh? O sea, ni siquiera es algo razonado. Es, yo me siento menos intrascendente frente a las injusticias que hay. No quiere decir que me quede quieta, no quiere decir que deje de hablar, no quiere decir que, eh, listo, el mundo es hermoso. Es más bien, yo o sea, puedo dejar una huella. Y esa huella es importante, porque aunque no estoy pudiendo contra todas las injusticias del mundo, sí puedo con este pequeño pedacito que me toca, ¿no? Claro que me encantaría seguir creciendo y seguir ampliando mis posibilidades, y sí llegan momentos en los que me da una frustración tremenda, pero ya no se compara como la constante lucha por, no sé, como este diario estar incómodos. Y no se trata de estar cómodos, sino se trata de reconocer lo que se logra, ¿no? Y seguir, más bien, no sé si luchando, más bien caminando, teniendo bien claros quiénes son las fuerzas que se oponen a este caminar. Y sí, o sea, tenerlo claro y seguir avanzando, ¿no? Creo. Cuando yo te conocí, estabas, no sé el término exacto para decirlo, pero creo que te enunciabas como adherente y simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la Sexta Declaratoria de la Selva Lacandona y el movimiento. Y uno de los términos que utilizan mucho y que a mí me gustó mucho en algún momento que tuve acercamiento es este de la digna rabia, ¿no? Y cómo rescatar y utilizar en comunicación no violenta, el término que utilizan es el uso protector de la fuerza. Y poder hacer uso de ¿no? De una manera justamente para la protección de la dignidad, que es un concepto amplísimo. Y pues, criticando a la resiliencia, ¿no? Poniéndome de este otro lado, ¿qué tanto crees que puede ser la resiliencia un café descafeinado de las resistencias? ¿Qué tanto puede ser la azúcar edulcorada o la mezclilla deslavada las resistencias profundas que van por el cuidado y el rescate de la dignidad humana? Claro, digo, yo puedo decir que o sea, yo admiro la historia que se genera desde la aparición pública y desde antes, ¿no? Que se viene gestando esta lucha en las tierras de Chiapas. Sin duda es otra realidad la que vivimos hoy, porque ellas y ellos, las comunidades, pues, decidieron levantarse, ¿no? Y bueno, yo sí, o sea, Mostrar su reconozco, organización y levantarse, ¿no? claro, sí, se levantaron y gracias o sea, más bien, pudieron levantarse y pudieron lograr todo esto gracias a la organización, ¿no? O sea, no fue algo improvisado. El punto es que, eh, digo, yo los veo como un gran referente de la transformación del mundo. Y en ese sentido, yo veo que eh, las comunidades al organizarse y a levantarse pudieron marcar un antes y un después en ellos mismos y luego en el mundo. Más si observo, y con mucho respeto, sin ánimos de meterme en donde no sé, hay una situación que, aunque no lo enuncien, sí apuntan a la alegría, a la luminosidad, a los colores, porque hay un cambio digamos, en el camino cuando dicen, ya las milicias ya no se van a hacer cargo de las decisiones comunitarias. Y entonces ellos en asamblea dicen, ahora las comunidades van a ser las que van a hacer sus formas de autogobierno, y milicias se encargan pues de esta parte de protección y de esta parte, pues ahora sí que de la defensa, ¿no? Entonces, cuando hacen ese cambio, o más bien esa integración de la vida comunitaria, cuando delegan a las comunidades
su vida, el autogobierno de su vida, me parece que ahí como que pues se da un respiro y se da un cambio interno muy importante porque ya no es la visión bélica o la visión de defensa, sino ya es una visión comunitaria. Entonces, de eso, digamos, pues nada más me queda aprender, aprender, leer, estar muy atenta, porque efectivamente la resiliencia cuando se toma como un concepto aislado, podría ser una pasteurización de las resistencias. Sin embargo, me parece que hay un pequeño matiz, que si le ponemos a la resiliencia la parte, o sea, un complemento que diga comunitaria, cambia el panorama. Porque para mí, o sea, puede ser que haya una línea muy fuerte donde la resiliencia se refiere a los seres humanos como seres que llegamos a esta tierra solos y solos nos vamos a ir, ¿no? Romantizando la soledad o la desolación, puede ser, o el individualismo, no lo sé. Más como que podría llegar a ser que el término resiliencia, así tomado en esa corriente, pueda llegar a borrar la importancia que tiene estar en común, que tiene estar enlazados, que tiene estar relacionándose, que tiene estar involucrados en la vida pública de tu barrio, de tu calle, de tu escuela, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se le agrega la parte de, a mí es como así me gusta pensar, la resiliencia es comunitaria o no es. ¿Por qué? Porque la resiliencia, pues se echa mano de las redes de apoyo. O sea, no puede ser tú solito o tú solita quien pueda resistir a los embates del poder opresor. Es más bien, tú con todos los que te rodean te hacen fuerte, pero además también puedes organizarte para decirle a ese poder, basta. Basta porque esto no es vida, ¿no? Claro, yo coincido totalmente contigo. Durante este espacio de hacer las entrevistas de Sentir Pensares, me he encontrado con que es necesario hacer una delimitación y una definición. Entonces, cuando hablamos de resiliencia en términos comunitarios, yo soy totalmente una fiel creyente de que así debe ser. O sea, porque si es individual, si solamente es individual, pues la persona que ya logró vivir ese proceso de resiliencia va a regresar a ese lugar jodido, donde la situación traumática adversa va a volver a ocurrir, y no solamente para ella, para las otras personas. Cuando logramos llevar este proceso juntos, organizados, puede ser que ese momento adverso se transforme en otra cosa, a lo mejor en otra adversidad, a lo mejor desaparece o disminuye su intensidad, pero el punto es transformarla buscando que este aprendizaje o esta lucha que deja la resiliencia pues, se comparta, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de resiliencia en términos individuales, pues puede ser que tú solita, puedas tener un nuevo esquema de significación ante el momento difícil para que tú no lo signifiques diferente, pero no significa que el momento adverso va a desaparecer. Claro. Entonces, pues estas perspectivas a mí me gustan mucho porque para mí tiene que tener la perspectiva de la calidad de la vida. O sea, porque si no, ¿para qué? Tú te vas a morir, la vida va a seguir. Entonces, pues, es una perspectiva individualista, ¿no? Me gusta mucho la forma en cómo la dices. Sí, es que, sí, yo veo que es como un proceso de ida y vuelta, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, frente a la perspectiva que tenía antes, yo me volví resiliente a la hora de traer a mí el concepto resiliencia. Entonces yo observo que me vuelvo mucho más resiliente a las cuestiones que me afectan directamente a mí, ¿no? Y entonces eso hace que yo diga, ay, pues entonces lo demás también puede ser así. Es decir, la resiliencia es comunitaria en la medida en que yo me atrevo a caminar ese andar de ser resiliente con los otros. Pero yo tengo que ser primero resiliente. Pero no significa que
como tú dices, ¿no? No me conformo con que yo esté bien, porque en la medida en que yo empiezo a ver que estoy mejor, o que, sí, mejor, eh, en términos emocionales o qué sé yo. En ese momento, si yo volteo a ver al otro, o a las otras, o a mi comunidad, y veo que no la están pasando bien, entonces es ahí donde puede ser la posibilidad de una otra cosa que no es estar sufriendo o estar todo el tiempo enojados. Pero yo lo que he vivido es que fue a partir de que lo empecé a vivir yo en mi persona, fue que pude conectarlo con nosotros. Entonces, la resiliencia es comunitaria o no es, pero también es porque hay personas o individuos siendo resilientes. Es como un ciclo, es como una espiral que va de afuera hacia adentro y se retroalimenta porque las individualidades hacen, o más bien posibilitan una colectividad, que la colectividad es otra, más allá de la suma de los individuos. O sea, ya estoy viéndome muy a mi escuela, pero en realidad es como otra forma de generar relación, ¿no? Yo lo veo así, como la E resiliencia para mí ha historia, ¿no? sido, No solamente sí, relación, se genera una historia, una identidad cultural distinta, en la cual se ve como un elemento constitutivo de la comunidad, la posibilidad de encarar, afrontar y superar la adversidad. claro, sí, claro, claro. Y si nos vamos como en términos de historia, justo, pues podemos hacer un recorrido de esta parte, digo que conozco así, una mínima, sí, pero que me encanta, eh, como nutrir desde ahí es esta parte de la biología evolutiva. El ser humano, como especie, pudo sobrevivir a los árboles, a las tormentas, a los animales, al hambre, a la sed. Pudo sobrevivir a los elementos, ¿no? Gracias a que estaba en grupo. Porque o sea, imaginémonos, ¿no? Un hombre, una mujer de aquellos momentos históricos, solito o solita, en medio de un bosque, un desierto, una selva, lo que quieras. ¿Qué iba a hacer ese ser, no? Pues nada, o sea, en realidad era como mucha la vulnerabilidad individual, que la única forma como de sobrevivir como especie es estando en gregario, ¿no? Congregándonos. Y de ahí como que yo vea que no es que ahora necesitemos, o sea, no soy primitivista, pues. El punto es que valoro el estar congregados, porque yo sé que eso es parte de nuestros aprendizajes a lo largo de la historia como especie. Es casi, o sea, es como un instinto. Y entonces eso me da a mí mucha esperanza, porque yo sé que aunque seamos los más individualistas del mundo, en, en cierta forma estamos aquí gracias a otros y a otras. Entonces, es como hacer un llamado a esta parte colectiva y colectivizante que, que a mí me da como motor para seguir em, apuntando hacia una transformación comunitaria, ¿no? Es como, no vamos a hacer ahora, vamos a vivir en cuevas, no, el asunto es que todos en algún punto tenemos una parte colectivizante y es como hacer una conexión ahí, ¿no? Hablando de esperanza e historia. Claro, y es bien complejo, o sea, porque hablar acerca de la sociedad no significa hablar de la suma de sus individuos, ¿no? Pero también significa hablar de ello. Entonces, pues, yo escuchaba ahorita decir a Fer esta parte de que también es como parte de cómo la historia que da identidad, o que es una parte de la identidad cultural, puede ser una parte de la resiliencia, pues muestra lo complejo que es el tema, porque se trata así de la narrativa, pero no solamente de la narrativa, sobre todo cuando hablamos de cuestiones, por ejemplo, de la dignidad humana, ¿no? Que implica un montón de cosas más, incluso
el acceso a derechos y la cuestión del medio ambiente. Entonces, mientras te escuchaba, decía, o sea, sí, sí, al final tenemos una perspectiva que vamos hacia lo individual por la onda de la competencia, el sistema capitalista, quieras, pero al final siempre terminamos viviendo juntos, juntas, en un grupo de personas hechas bola y en el Ecuador ahí juntos. Y no sé cuál es el impacto, ¿no? O sea, si estamos viviendo desde la competencia y vivimos juntos, pues competimos por ver quién tiene más, estamos todos juntos. Y eso significa, pues, que acaban los recursos, ¿no? Entonces, pues, hablar de resiliencia en términos comunitarios desde enfoques sistémicos es complejísimo, súper, súper complejo, y esto nos da como la oportunidad de decir, o sea, sí se trata como de ver tú cómo puedes rehacer la historia, tú cómo puedes resignificar el evento, pero ¿cómo le hacemos para que este resignificar el evento pueda pasar a transformarse en esta nueva forma de relacionarnos para que pueda permanecer más tiempo en el planeta, tengamos nuevos enfoques de la lucha, de la resistencia, de la vida. Digo, al final fue lo que hiciste tú cuando pasó por tu vida, por tu cuerpo, entonces hubo forma de empezar a leer con eso. ¿Tú cómo dices, Luz? ¿Cómo le hacemos para esto? Así ha sido básico y eso es, me parece que esa es el hilo conductor, o más bien la constante a la que hacía referencia Fer desde el inicio, ¿no? O sea, desde que yo te conozco tienes una perspectiva así, ¿no? Y me parece que ese hilo conductor es la formación política. Si yo sé de política, y no estoy solamente hablando de leer noticias, tanto oficialistas, porque sí hay que leerlas, pero también como de contralínea, ¿no? No nada más de eso, sino de saber de los movimientos a lo largo de la historia, de los movimientos políticos de transformación, y pues mi perspectiva es pues desde la izquierda, ¿no? Contra el fascismo o por la libertad. Conocer de eso, pues sí sitúa en una, o sea, mueve la perspectiva. Es decir, ya no soy cualquier vecina que está en este vecindario pues porque así y yo no conozco nada más. Es decir, no soy paso de ser como una consumidora de todo, a ser una, una posible actora de mi entorno. Pero sí soy muy clara en ese sentido. Sin formación política no hay posibilidades de transformación de lo político y de lo social. ¿Qué es la formación política? Perdona que lo diga de una manera tan inocente, pues, digo, sí. Muchas veces Brenda me ha dicho que yo no la tengo, por ejemplo. Ups. Ajá, ¿no? Entonces, aunque me vea con cara de asesina ahorita en este momento, ¿no? Oh, por Dios, no quiero ser testigo de esto. No, pero es que justamente, digo, a mí me encanta, no recuerdo, creo que es Freire el que dice que no hay peor analfabeta que el analfabeta político, ¿no? Entonces, creo yo que la educación los últimos 40 años se ha dedicado a hacernos analfabetas políticos. Así, tal cual. Pero hay muchas personas, como lo son, no saben que lo son. El pez no sabe que está en el agua, ¿no? Yeah. ¿Qué es entonces una formación política? ¿Cuáles son como los elementos mínimos necesarios que tendríamos que buscar, que propugnar, que promover entre la ciudadanía para que la resiliencia no se quede solamente en el rollo buena ondita de voy a transformar mi colonia y que se jodan el resto de colonias, y que sea una transformación profunda, sostenible? Claro. Y ahí les van las dos, o sea, también, o sea, yo por eso dije, o sea, yo por eso lo dije al principio, y pues ahí les toca a ustedes, ¿no? O sea, la psicóloga social y la socióloga, que las dos se sepan ahí que de repente son medio politólogas, claro. Bueno, mira, yo como he vivido la formación política, pues sí de mucha lectura, sí de estar al pendiente de lo que sucede alrededor. Digamos, eso es cuando ya hay un hábito, ¿no? Yo recuerdo que
en mi historia personal he tenido la formación política pues desde la cuna, porque por mis papás son sindicalistas los dos, mi madre es luchadora social todavía actualmente. eh, entonces, digamos que eso Han es pertenecido a distintos partidos políticos en algún momento de exacto, su vida. sí, sí, sí. Entonces, eso digamos que lo tengo de cuna. Más, sí, o sea, en la experiencia que he tenido de llegar a un lugar donde dicen, ay, política, qué flojera. Ay, política, todos son unos rateros. Ay, política, no, 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 yo no. De Yo, fútbol, política y religión no se habla. Yo ni me exactamente. tengo. Entonces, o sea, ha habido lugares a donde hemos hecho, de hecho, trabajo, yo como parte de algún colectivo, y lo que llamaría yo una formación política para estas personas que no tienen algún referente teórico previo o X, es el cuestionamiento. Es decir, ¿qué tanto estamos aquí, en este lugar, porque nosotros estamos eligiendo? ¿O qué tanto estamos aquí porque no nos queda de otra? Y entonces ¿y por qué no nos queda de otra? ¿Quién dijo que teníamos que estar en este lugar? De sin agua, sin calles, sin luz. ¿Quién nos dijo? ¿Es porque no trabajamos? Yo veo que Porque no le echamos ganas. había una señora que se llama Doña Luz, don René, don Eri, se la pasan de sol a sol trabajando. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos alcanzará? Y entonces es a raíz de este cuestionamiento y de preguntar lo cotidiano, lo que ya se da por hecho, que empieza a surgir por ahí un gusanito de la curiosidad política. Y entonces empieza a haber un sentido crítico incipiente. Ya no hay o puede ser que se empiece a bajar la parte de la resignación y entonces empieza a haber una parte de cuestionamiento creativo o creador de nuevas posibilidades. Lo Y pasa no, por un indiscutible estado de malestar, por un momento de hartazgo, de resentimiento, de dolor, porque son condiciones que han sido históricamente, pues más que construidas, que históricamente han sido de opresión y por lo tanto han generado un montón de dolor, ¿no? Entonces, la ignorancia es la felicidad. ¿Cómo entonces para la ciudadanía que nos caga el dolor, que nos caga el sufrimiento, que no lo queremos, que hay que ser feliz forever, happy ever after? Hay forma de transitar hacia la politización, hacia la transformación profunda, sin que tenga que pasar por el malestar, sin que tenga que pasar por la frustración, el enojo, el encono, la rabia. me parece que hay un paso que es incómodo, que es, no tiene, o sea, hay como diferentes caminos. Y creo que ahí es donde está un poco el cambio que yo vi en mi perspectiva, ¿no? Una parte es empezar a cuestionar y que se enoje la banda y que diga, sí, estamos así porque nos oprimen. Y entonces pasar a la acción desde el enojo, que se vale, pero pues al final es muy desgastante. Y Lleva muchas pérdidas humanas porque es una confrontación directa contra directa. No o sea, pero no solamente es desgastante, sino que pues hasta ahorita ha habido muchos movimientos mundiales que tienen que ver con la rabia, que tienen que ver con la guerra. Y han dejado huellas increíbles, increíblemente que han marcado la historia de la humanidad y le dieron otro giro. Entonces, también en este momento histórico, esta tensión entre las dos fuerzas, cómo se jalan y se confrontan y se vuelven a estirar, pues está en un punto en que está pasando lo que está pasando en América Latina y en todo el mundo, ¿no? Porque está incluido Hong Kong. O sea, entonces yo Luz, no creo que sea posible llegar a este nivel de recibir, de encontrar otras formas de hacer la revolución, si no pasa por este nivel de malestar. O sea, al final esta oposición genera este malestar, ¿no?
y si no sería como una revolución que viene del no malestar, no sé si sea posible, como del grupo opresor. Ya, claro. No sé qué tan posible sería para mi visión en Sí, este claro. momento. ¿Tú cómo ves? Claro, sí. Es que, o sea, tiene que haber, yo lo que he visto en el trabajo que he hecho es que sí hay un momento de malestar y tiene que haber un momento de cuestionamiento. Ahora, no quiere decir que todo aquel que se cuestione, o más bien todo aquel que empiece a ver que hay un algo que me dice que esto no es justo, no quiere decir que va a asumir. A nosotros nos tocó que cuando hicimos un trabajo en una colonia urbano marginal, nos fuimos ahí 2 años a chambear. eh, Empezamos a justo a hacer este tipo de preguntas, ¿no? No llegamos a intervenir, ¿no? Los grandes interventores, los que sí saben a la colonia. No, no, no. Éramos vecinos y nos llegamos a incorporar como vecinos. Y desde la posición de vecinos, obviamente, pues con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, este, ¿por qué no nos alcanzará? ¿Por qué vendrán cada 3 o 6 años y luego se olvidan de nosotros? ¿Y quién les cree? ¿Y por qué les creen? Y entonces pasar de lo macro a lo micro y entonces después decir, ¿por qué no le alcanza si se la pasa trabajando? Ah, es que el transporte. ¿Y quién decide el transporte? Los costos del transporte. ¿Sí me explicó? O sea, Bueno, de ahí hasta liderazgos opresores ahí adentro, ¿no? De esa colonia. Bueno, en fin, el punto es que empezamos como a cuestionar, se empezó a formar un grupo cada vez más consolidado, sobre todo de mujeres, que decían, no, es que esto tiene que cambiar y empezaron a ganar un poder como grupo, y, es decir, empezaron a darse cuenta de su poder, y hubo personas que ya estaban, o sea, que estaban como en ese camino, en ese transitar, y eligieron no seguir, porque decían, no, no es cierto. Este señor, el líder cacique en aquel momento, este señor sí nos va a cumplir. A pesar de que esas personas ya habían visto que el papel que tenían ya no, o sea, habían visto, ¿no? Habían visto como esta otra parte, la cuestionante, la que decía, no, no inventes, sí nos está viendo la cara tal o cual persona, o tal o cual organización, o tal o cual partido. Y había gente que, a pesar de que ya o sea, que decía, no, pues, o sea, estaba presente ahí viendo, observando, escuchando, eligió dejar de participar. Y eligió seguir creyendo en lo que finalmente creía desde antes, ¿no? Eligió no cuestionarse. Entonces, es una realidad de que nada es garantía, o sea, no hay un camino, y incluso aunque hubiera un solo camino, hay miles de formas de caminarlo. El punto es que sí pasa por una sensación de incomodidad, y con ese ejemplo yo lo puedo como corroborar, porque hubo quien se sintió incómodo y eligió dejar de sentirse incómodo, pero no hacia, no para la transformación, sino para regresar a donde yo estaba cómodo, a mis puntos de vista, a mis opiniones sobre el mundo. Elijo mejor regresarme a la ignorancia feliz, pero ya es una elección. Y hay quien elige decir, Nel, esto no puede seguir así, vamos a hacer algo al respecto, y entonces elige la transformación. Ambas son elecciones que son bien válidas, porque finalmente pues o sea, aquí no se trata de juzgar, ¿no? No se trata de decir, ay, no, los que, etcétera, ¿no? Es simplemente dos elecciones, o muchas elecciones posibles, que cuando se conjuntan, el punto es que hubo varias personas también que eligieron organizarse, varias familias que eligieron transformar su entorno. Y entonces gracias a eso pudimos tener una asamblea vecinal, donde ya ningún líder llegaba a decirles, levanten la mano los que están a favor de que esta persona que está haciendo preguntas incómodas se vayan. Así le hacía. Levanten la mano los que opinan que no me tienen que dar 100 pesos cada semana porque yo gasto en gasolinas para venir para acá. Levanten la mano los que se oponen a mí. Así se manejaba. Entonces, después de este proceso de trabajo de 2 años, pudimos tener una asamblea vecinal donde las mujeres, sobre todo, eran las que llevaban la batuta ni siquiera del tema, era
daban la palabra, daban cuentas de que si se tenía que hacer un gasto común, ellas presentaban su lista de gastos, su lista de ingresos, su lista de egresos, a quién le tocaba ahora la tanda del tinaco, ta, 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 ta. Es decir, a pesar de que hubo personas que eligieron no organizarse, también hubo personas que eligieron organizarse y a partir de ellas se empezó a hacer la transformación aún para aquellos que decidieron no organizarse, porque el beneficio era común, era colectivo, era para toda la colonia. Y entonces esos vecinos que dijeron, no, 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 yo sí le creo al líder, tal, también se vieron beneficiados porque también les llegó el agua, también les llegó la luz, también les llegaron los caminos, también los empezaron a respetar, porque el líder ya no llegaba a decirles qué hacer, dejó de quitarles dinero. Por este pequeño grupo, pequeño, vamos a decir 60, contra todos los otros 200. Entonces, este pequeño grupo de 60 benefició con su organización a los otros 200. ¿No? Entonces, de ahí que yo, sí, definitivamente tiene que haber un malestar, pero para mí hay un paso siguiente. No nos podemos quedar en la incomodidad, porque si no se agota la fuerza. Es simple fisiología. No puedo estar todo el tiempo enojado o enojada. Biología, ¿no? O sea, tanta tensión termina desgastando por completo. Sí, sí. Y justo eso, ¿no? Hacerlo desde todo el tiempo, desde la rabia, desde el encono, termina desgastando a Sí. uno, la relación e incluso el sistema, ¿no? Sí, es un estado permanente de tensión que también, pues, es como, puede ser poco creativo, porque el estado de tensión, digamos, mantenido, puede servir, sí, por supuesto, como una respuesta, una reacción ante alguna agresión muy focalizada. Más cuando una vez que como que se pausa ese momento de tensión o de defensa, se tiene que regenerar el tejido, se tiene que regenerar la organización, ¿no? Y pues sí, eso es lo que yo he visto aquí. Fíjate que hay un libro muy mencionado entre personas que estudian resiliencia y Es de Martin A. Nowak y se llama Supercooperadores. Él hace una descripción un poco desde la etología, desde las matemáticas, del dilema del prisionero, una explicación bastante amplia, bastante profunda, entre otras cosas, de cómo la supervivencia del más apto significa el más apto para cooperar. Incluso a nivel de ADN, las especies que sobrevivieron a lo largo del tiempo a la evolución, tiene que ver con que el ADN fue lo suficientemente flexible para poder renunciar a aspectos de su ADN, que llegara el ADN de alguien más para entonces poder hacer la mutación. Y una de las lecturas que para mí es como muy importante decir esto, es que cooperación significa renuncia. No lo dice él tal cual, pero sí, pero no. Entonces, para mí esa es una de las cosas así que valoro mucho de ese libro y que me quedó como muy claro. Cooperación significa renuncia. Si no renuncias a algo de ti, no hay forma entonces de que entre algo más de afuera. Claro. Porque lo muy complejo es saber hasta dónde renuncias para que entonces tu ADN no sea el que se pierda, por así decirlo. Pero bueno, ya entramos a otras discusiones sobre trascendencia. Y lo que él menciona al final es que entre las especies animales, específicamente el hombre, ¿no? La humanidad, hombre, mujer, ubica como 4 estilos de cooperación. Uno de ellos es la reciprocidad directa. Yo te doy a cambio de. Así, ¿no? Algo así como intercambio, trueque, yo te doy a cambio de. Pero después otra de las lógicas de cooperación empieza él a llamarle los juegos espaciales. Y entonces habla de esta posibilidad de cooperar en tanto que nos sabemos en una geografía compartida o distinta que necesita interactuar para mantenerse fértil. No son sus palabras, son mías, te doy libertad creativa, interpretación, pero justamente hace referencia a esta idea de que a lo mejor yo no tengo agua aquí, pero tú allá no tienes ese bambú, y entonces, como nuestras geografías son distintas y necesitamos entonces empezamos a hacer ciertos intercambios que no necesariamente son inmediatos y que además pueden
ocurrir en una reciprocidad indirecta. Es decir, yo hago algo bueno, por lo cual la manada me valora para después darme algo bueno. Y entonces me dan en términos mi prestigio de bondad, de generosidad. Y más o menos. Sí. Okay. Luego habla de un tercer enfoque que ya tiene que ver específicamente con la selección de grupo, las manadas. Saber que entonces, en tanto yo pertenezca a una manada, no somos muchos, pero somos machos, dice un dicho mexicano, y entonces a partir de ese grupo, en tanto que yo pertenezca a la manada más fuerte, sobreviviré incluso ante la pelea con otras manadas. Y para eso, además, en algún momento necesito darle algo muy útil a la manada para que la manada me siga protegiendo, promoviendo, etcétera, ¿no? Entonces, hay una lógica adicional al interior de la manada. Y el último tiene que ver con la selección de parentesco. Tiene que ver específicamente con cuestiones de biología, de mi sangre, mi semen, ¿no? Mi ADN pasado a otras generaciones. Entonces menciona como estos 4 específicos juegos de cooperación y habla de cómo las especies, a partir de estos juegos específicos de cooperación, han logrado sobrevivir a lo largo del tiempo. Con un montón de ejemplos para ello. Obviamente el ser humano es el principal ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues como lo vienen diciendo ustedes, en esta excelente cooperación que el ser humano ha tenido como manada, nos hemos comido a todas las demás manadas y hemos ocupado todos los territorios. Y el espacio ya no nos cabe este mundo y ya estamos yéndonos a otros lugares, ¿no? Entonces es bien interesante cómo, o sea, le comparto un poco esta lectura que yo hago de cómo justamente el exceso de cooperación ostracista hace que automáticamente empecemos a pelear contra otros, ¿no? Y que a veces no se entiende que esa cooperación tan interna dentro de un núcleo está haciendo es poner en riesgo a otros núcleos. Sí, a ver. Y nada más cierro y Sí. entonces, hasta donde voy yo, ¿no? Como un poco en mi pensamiento y que creo que son parte de algunos estudios de paz y de paz holística y de cuestiones que tienen que ver con medio ambiente y objetivos de desarrollo sostenible y demás, es reconocernos como parte de una manada no solamente humana, antiespecista específicamente, empezar a identificarnos no como dueños del planeta, sino como parte del planeta. Entonces estamos hablando de una reeducación profunda que pone en riesgo a la manada humana en tanto que pueda permitirle a las hormigas vivir en mi casa. Ya, claro. Sí, es bien interesante, ¿no? Porque pareciera ser que solo se trata de como de voluntades ocultas que manejan la forma de relación y en este caso de cooperación, ¿no? Sin embargo, aquí hay, o sea, me parece que habría que meter a este mapa de lectura una monstruosidad creada por el ser humano que se llama sistema capitalista, conquista, colonialismo, donde justo es la ganancia por encima de los otros y a costa de lo que sea. Y aquí no hay cooperación. Es decir, esta monstruosidad creada por la humanidad y que ahora mismo la respiramos porque las ciudades, el drenaje, los alimentos, todo está dispuesto según este sistema lo dice. Es decir, me gusta mucho el ejemplo del drenaje. El drenaje de aguas negras. Es un poco... mi mierda lejos. Y aparte en el agua limpia. Es como, ¿what? O sea, ¿te cae? ¿Te cae? O sea, y digo, si nos vamos a la historia, pues resulta que había baños en Roma, etcétera, etcétera. Pero es bien interesante ver que o sea, a mí me ha llegado a pasar que he visto que lo que vivo es falso. No porque sea una alucinación, sino porque no es
enteramente justo integrándome como parte de un entorno, como parte de un medio. Pero entonces, y a la vez viene esta parte de, bueno, pero ¿desde cuándo esto está así construido? ¿Quién dijo que las casas tienen que ser cuadradas? ¿Quién dijo que tenemos que ir al baño en agua limpia? ¿Quién dijo que tenemos que ir a comprar nuestros alimentos? Y entonces en este quién dijo, pues aparece esta monstruosidad que hemos creado, ¿no? Y entonces es donde viene una parte de decir, ok, tengo opciones. Una es seguir consumiendo como si no pasara nada, o como si esto fuera así porque pues así nací y así me va a quedar. Y la otra es empezar a hacer grieta desde mi nivel de alcance, que es, por ejemplo, tener, producir sábila, ¿no? ¿Para qué? Para, pues, tener mi ungüentito, mi mascarilla, de eso hasta poner un maíz, un jitomate, o tener un baño seco, suplir el baño de agua por un baño seco. En algún tiempo lo hice. Y entonces, eso desde la parte individual y luego empiezas a generar otro tipo de cuestiones con amigos, vecinos, ta. Y entonces volvemos, parece que estamos volviendo al inicio, más, ¿cómo no hacer una resiliencia, buena onda, organización, cool? Y entonces regreso a la formación política. O sea, no podemos ver a nosotros como en una especie de como de culpabilización, no sé si, de que no, es que todo está así porque pues somos unos depredadores. El virus de este mundo no es el coronavirus, es la humanidad. Y es como, no. Hay algo más arriba que sí es humano, sí es una creación humana, pero que nos excede como seres humanos, ni siquiera como personas dentro de una sociedad. Es un sistema capitalista que te dicta cómo se come, cómo se vive, cómo se respira, cómo se caga, cómo se mea, hay un sistema que te dice cómo hacerlo, cómo se educa. Y entonces, cuando empiezas a cuestionar, no tu acción individual de, oh, no, sino más bien es, a ver, mi acción individual en función de un sistema. Porque yo soy un humano en función de un sistema. Yo nací bajo las estrellas, sí, pero en un mundo donde hay un sistema de organización, donde hay instituciones que ya no funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es un cuestionamiento bien profundo, no nada más y es ahí donde viene, no es nada más cuestionarme, es cuestionar lo que me rodea. Y en ese sentido, es la función de la formación política lo que abre esa posibilidad, porque si no yo estaría nada más viendo que mis sábilas estén bonitas. Y ya. Y no estaría yo viendo para transformar o inventar un método de educación, por ejemplo, y estarlo compartiendo con personas que conozco. O estar cuestionando las corrupciones dentro de tal o cual espacios. Y yo ahí, a esta perspectiva que me parece súper importante, desnaturalizar lo social, desnaturalizar lo que nos rodea y saber que solo la naturaleza es a priori al hombre, todo lo demás es a posteriori. Desnaturalizar incluso el lenguaje y la resiliencia misma, ¿no? Es bien importante hacerlo. Y fíjate que ahora que te escucho, hablando acerca de formación política, yo pondría de manera adicional que este cuestionamiento, llevarlo a ver cuál es el bien común. Saber cómo las acciones individuales tienen una repercusión en el bien común, que lo político al final quiere decir eso, ¿no? El bien común. Claro. Entonces, sí, es como el siguiente nivel, cuando incluso ya lees noticias buscando cuestionarla, de dónde viene, por qué la toma, hasta dónde quiere llegar, de dónde viene, cómo va a impactar eso en mi vida, en la del vecino, o pues al mismo tiempo. Porque ese es como el siguiente nivel. Hablar acerca de educación política, que para mí es súper importante porque va de la mano, o sea, hablar de resiliencia comunitaria es hablar de vida política. Sí. Es muy loable, muchas gracias. No, de nada. Pues estamos casi en tiempo. Sí. Y para mí ha sido así 5 minutos. 5 minutos, o sea, así. Poder hablar contigo y saber, hay grietas, hay que colarnos con las grietas. Que tiene que ser político y la acción colectiva y cuestiona a los que te rodean y sé consciente y ponte a leer. Me encanta, me gusta un chorro escucharte. Así con mi corazón está a la izquierda y mi sangrita es roja.
Qué buena onda. Me da gusto, me da gusto. Sí. Muchas gracias, Luz. No, ¿de qué? Está silenciado, amigo. Maldito sistema que me silencia. Sumo opresor. Muchas gracias, Luz. Tendremos que hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta de las partes necesarias. Por eso me encanta considerarme tu amigo. Obviamente eres mi amiga, te considero mi amiga y pues me encanta poder compartir contigo los sabores y sinsabores de la vida, ¿no? Gracias. Pues, no sé, fíjate que me gustaría preguntarte qué título debería de tener este capítulo. Si le tuviéramos que poner un título a esta entrevista, ¿cómo te gustaría que le tituláramos? Es como la carta a los Reyes Magos, ¿eh? O sea, no necesariamente te lo van a traer, pero por lo menos saber cómo crees que debería llamarse este capítulo. Ok. ¿Puedo contestarte después? Te lo mando por chat. Te lo mando por WhatsApp, ¿sí? Porque es un ejercicio de síntesis bien interesante. Me gusta, pero sí me gustaría como ser bastante clara y precisa para que los reyes sí me traigan ese título. Entonces, te lo mando si quieres. Me late. Porque generalmente este ejercicio lo hacemos Brenda y yo. O sea, escogemos una frase de quien estamos entrevistando, con quien estamos platicando, y extraemos una frase o lo hacemos ahí como la síntesis y demás. En este momento se me antojó que tú lo hicieras y creo que estaría bien padre, bien bonito. Órale, sí le entro, nomás déjame recapitular todas mis ideas. Pásame el video, lo veo, saco mis notas, contrato, hago un mapa mental. No, más bien, o sea, es que como me salía de las ideas así, más bien esto recordar que fue todo lo que dije. Sí, nos pasa, está padre. Muchas gracias, Luz. Te agradezco mucho. Gracias a y ustedes. pues no sé si quieras decir algo en un minutito, 2 minutitos, algo así como... Pues no ¿Cuál manera sería de tu conclusión? Sí, a lo mejor no como conclusión, pero sí como un algo que quisieras que nos lleváramos masticando, pensando. Pues me parece que desde mi experiencia como persona y en los ejercicios o en los trabajos que he hecho de organización comunitaria y en la escuela, incluso también trabajando con los niños, las niñas y desde la facultad, buscando la politización de las niñas y los niños, preguntándome así acerca de eso. Me parece que más allá de ver lo ojete del sistema, que sí lo tenemos que ver, no nos podemos, o más bien, sí podemos, pero hay otras posibilidades, ir más allá y ver lo luminoso que puede llegar a ser un cambio chiquitito. Y no conformarnos, pero sí tomarlo como un pequeño escalón subido o un paso más. Ni siquiera escalón, porque esto no es una escalera, es un paso más. Ver la grandeza de los pequeños cambios nos permite ver que sí se puede caminar. Y ese cambio de perspectiva a mí me ha servido muchísimo, porque si no, yo ya estaría sumida en la desesperanza. Entonces, creo que por ahí sería la conclusión. Gracias por andar el camino con nosotras. Gracias. Gracias a ustedes. Les mando un beso. Cuídense mucho. Los quiero. Los admiro. Soy su fan. Y sigue buscando grietas. Sí. Vamos a gritar este sistema. Oh, sí. Oh, sí. Los quiero mucho. Te mando un besote, también te quiero mucho. Ha sido un placer escucharte. Ay, muchas gracias. Cuídense mucho.